Ball State vs Purdue, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Ball State en Purdue 12 del día ET. Ball State terminó la temporada pasada con 3-9. Mike Uremovich inicia su primera temporada como entrenador en jefe. El equipo regresa con 7 titulares de la temporada pasada, pero solo 3 en la ofensiva. Deben adaptarse a un mariscal de campo novato y ya no cuentan con sus 3 principales corredores. Será una ofensiva de estilo opción. Este será un equipo distinto al del año pasado. Fueron el número 126 en defensa total, permitiendo 469 yardas por partido con 6.9 yardas por jugada. Barry Odom inicia su primer año con la escuela. Convirtió a UNLV en un contendiente en la Mountain West en su tiempo allí. Purdue fue 1-11 el año pasado y regresa con 8 titulares, solo 3 en la ofensiva. El programa estuvo cerca del fondo del fútbol universitario en ofensiva y defensa. Se espera que el senior Kiel Kelly sea titular para los Cardinals. Tiene un 53.5% de pases completos en su carrera, pero solo 4.7 yardas por intento. Ryan Brown será titular para Purdue. El sophomore tuvo trabajo limitado las últimas 2 temporadas con 59.8% completos y 6.9 yardas por intento. Purdue dependerá mucho del corredor senior Devin Mokobi, quien ha corrido para 2.462 yardas en su carrera y promedia 4.9 por intento. Los Cardinals fueron 0-3 al under en juegos fuera de conferencia el año pasado y les costará anotar. Este juego tendrá muchas jugadas por tierra. En partidos con totales entre 49.5 y 56 puntos, los Boilermakers fueron 5-1 al under en casa. Juega Ball State y Purdue al under 50.5. Syracuse vs Tennessee, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Syracuse vs Tennessee 12 del día ET, partido a disputarse en un domo en Atlanta, Georgia. Syracuse terminó 10-3 el año pasado con el entrenador Fran Browns, ahora en su segunda temporada. Regresan 8 titulares, pero solo 2 en la ofensiva. Deben reemplazar al mariscal Kyle McCord, que se fue a la NFL. Hubo cambios en la línea ofensiva. Fueron débiles en el ataque terrestre el año pasado con 3.2 yardas por acarreo. Promediaron 366 yardas aéreas por juego, siendo de los mejores en el fútbol universitario. La defensa permitió 75.5% de pases completos con 8.3 yardas por intento. El entrenador de Tennessee, Josh Heupel, entra en su quinta temporada. Regresan 12 titulares, solo 4 en la ofensiva. Su mariscal estrella se transfirió. Tennessee fue un equipo que hizo daño por tierra, ya que fue el número 100 en intentos de pase. Corrieron para 5.7 yardas por acarreo y fueron séptimos en defensa total. Steve Angeli será titular como mariscal para los Orange. Vio acción limitada las últimas 2 temporadas en Notre Dame, completando 73% de sus pases con 9.7 yardas por intento. Joey Aguilar será el titular. El transfer de App State, en 2 temporadas como titular, completó 60.1% con 8 yardas por intento. Los Orange serán de alto volumen aéreo en este juego. Las condiciones del domo favorecerán la velocidad de la ofensiva. Ambos mariscales mostraron eficiencia en el pase. Los Orange fueron 4-1 al over en juegos fuera de conferencia la temporada pasada y Tennessee 5-0 al over. Juega Syracuse y Tennessee al over 50.5. FAU vs Maryland, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. FAU en Maryland 12 del día ET. FAU terminó 3-9 el año pasado. Zach Kitoley inicia su primera temporada con la escuela con 6 titulares que regresan, pero solo 2 en defensa. Defensivamente FAU fue pobre en 2024 permitiendo 442 yardas por partido con 5.1 yardas por intento de pase. El ataque aéreo completó solo 58%. Maryland terminó 4-8 en 2024 bajo Mike Locksley, quien está en su 7º año. El equipo regresa con 10 titulares, pero solo 4 en defensa. Deben reemplazar a Taulia Tagovailoa. Los Terrapins reemplazaron a ambos coordinadores. Maryland promedió 270 yardas por partido la temporada pasada. Caden Beltcamp será titular para FAU. El transfer de Western Kentucky completó 66.3% de sus pases la temporada pasada con 8 yardas por intento. Malik Washington será titular para Maryland. El freshman está en lista probable con una lesión en la parte baja del cuerpo. El transfer de UCLA Justin Martin es suplente y completó 69% de sus pases, pero solo 5.1 yardas por intento en acción limitada. Los Terrapins dominaron en juegos fuera de conferencia el año pasado promediando 38.3 puntos por partido. La fortaleza de la línea para los Terrapins es clave aquí.
Juega Maryland -14.5, Texas vs Ohio State, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Texas en Ohio Street 12 del día ET, Texas, terminó 13-3 el año pasado bajo el entrenador Steve Sarkisian, quien está en su quinta temporada con el programa. Regresan 11 titulares, solo 4 en la ofensiva, en un equipo que fue eliminado en semifinales del College Football Playoff. Es el turno de Arch Manning en Texas como mariscal titular. Solo un titular regresa en la línea. Texas terminó como la defensa número 2 en anotaciones en el fútbol universitario, permitiendo 15.3 puntos por juego. Ohio State fue 14-2 en 2024 y campeón nacional. Regresan 9 titulares para Ryan Day, en su séptima temporada. Debe reemplazar a ambos coordinadores. Los Buckeyes fueron la defensa número 1 en anotaciones permitiendo 12.9 puntos por juego. Su ataque aéreo completó 71.4% de pases. Arch Manning tuvo acción limitada el año pasado completando 67.8% con 10.4 yardas por intento. Julian Sayin será titular como mariscal para Ohio State. Vio acción limitada como suplente el año pasado con 5 de 12, 85 yardas y un touchdown. Hubo una gran caída en producción ofensiva para los Longhorns como visitantes el año pasado. Un mariscal novato en un ambiente hostil. Los Buckeyes cubrieron 10 de 15 como favoritos en casa. Juega Ohio State -2.5. Northwestern vs Tulane, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Northwestern en Tulane 12 del día ET, Northwestern terminó 4-8 el año pasado con el entrenador David Brown en su tercer año. Regresan 14 titulares, 8 en defensa. Los Wildcats fueron 129 en ofensiva con 16.6 puntos por partido. Defensivamente el juego aéreo fue débil permitiendo 238 yardas por juego con 63.3% de pases completos. Preston Stone se transfiere desde SMU como mariscal. Tulane terminó 9-5 el año pasado con el entrenador John Sumrall, que regresa con 13 titulares, pero solo 5 en ofensiva. Los Green Wave anotaron 34 puntos por partido con 4.7 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron 22.2 puntos por juego y fueron sólidos contra el pase. Stone fue suplente en SMU. En sus 4 temporadas completó 59.3% con 9 yardas por intento. El transfer de BYU Jake Retzlaff será mariscal titular para los Green Wave. Retzlaff completó 58% de sus pases el año pasado con 8 yardas por intento y es amenaza terrestre. Los Green Wave cubrieron 3 de 4 como favoritos en casa de 7 o menos puntos. Desde el despido de Pat Fitzgerald, el programa de los Wildcats ha rendido mal en el campo. Juega Tulane -5.5, Mississippi State vs Southern Miss, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Mississippi State en Southern Miss 12 del día ET, Mississippi State terminó 2-10 el año pasado con el entrenador Jeff Levy en su segunda temporada. Regresan 16 titulares, 9 en la ofensiva. Solo vencieron a Eastern Kentucky y UMass, terminando 0-8 en la SEC. Los Bulldogs fueron 123 en defensa de anotación, permitiendo 37 puntos por partido. Permitieron 72% de pases completos. En ofensiva anotaron 23.1 puntos con 3.8 yardas por acarreo. Southern Miss terminó 1-11 en 2024. Charles Huff inicia su primera temporada como entrenador, con 11 titulares que regresan. El ex-entrenador de Marshall llevó jugadores a los Golden Eagles. El equipo 2024 fue 132 en anotación y 130 en puntos permitidos. Blake Shapen será mariscal titular. Jugó en 4 partidos el año pasado y completó 69% con 9 yardas por intento. Se transfirió desde Baylor hace 2 temporadas. Braylon Braxton será titular para Southern Miss. El transfer de Marshall completó 60.2% con 7.9 yardas por intento. Lanzó 19 touchdowns y 2 intercepciones y corrió 610 yardas. Mississippi State fue aplastado en casa por Toledo el año pasado. Los Golden Eagles con transfers de Marshall y escuelas de conferencia poderosas serán competitivos aquí. Juega Southern Miss +13.5. Toledo vs Kentucky, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Toledo en Kentucky 12:45 del día ET, Toledo terminó 8-5 el año pasado con el entrenador Jason Candle en su 10ª temporada. Los Rockets regresan con 8 titulares en la ofensiva y 5 en defensa. El equipo decepcionó con marca de 4-4 en la MAC y promedió solo 21 puntos por partido en conferencia. Aunque la ofensiva se quedó corta, el equipo fue liderado por su defensa.
Los Rockets permitieron 24.3 puntos por juego y 4.8 yardas por jugada. Kentucky terminó 4-8 el año pasado con Mike Stoops en su 13ª temporada. Los Wildcats regresan con 12 titulares, solo 5 en defensa. La defensa de Stoops fue respetable el año pasado al permitir 21.9 puntos por partido, sólidos contra la carrera y el pase. Ofensivamente, el equipo tuvo problemas por tierra y en pases profundos. Tucker Gleason de Toledo completó 60.5% de sus pases con 7.3 yardas por intento. Lanzó para 351 yardas en la victoria de Tazón contra Pittsburgh y 285 yardas en la sorpresiva victoria contra Mississippi State. Zach Calzada será titular. Su carrera comenzó en Texas A&M y luego se transfirió a FCS Incarnate Word. Tuvo problemas con precisión e intercepciones en A&M. El rendimiento ofensivo de los Wildcats preocupa aquí frente a un Toledo que venció a 2 equipos de conferencias poderosas el año pasado. Los Rockets están 5-0 como underdog visitante. Juega Toledo más 9.5. Old Dominion vs Indiana, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Old Dominion en Indiana 2:30 de la tarde ET. Old Dominion terminó 5-7 en 2024 con el entrenador Ricky Rahn en su 5ª temporada. Los Monarchs regresan con 11 titulares, solo 4 en ofensiva. Pierden a sus principales armas ofensivas. ODU fue un mal equipo aéreo, pero promedió 5.2 yardas por acarreo. Defensivamente tuvieron problemas contra el pase. Indiana terminó 11-2 el año pasado y fue eliminado en la apertura de los playoffs. Curt Cignetti está en su 2ª temporada con 15 titulares que regresan. Indiana fue segundo en la nación en ofensiva con 38.3 puntos por partido. Defensivamente permitieron 4.2 yardas por jugada, tercero en la nación, fuertes contra la carrera y el pase. El sophomore Colton Joseph será titular como mariscal. En 9 juegos completó 59.9% de sus pases con 7.3 yardas por intento y corrió para 637 yardas. Fue ineficaz contra James Madison y Texas State. El transfer de Cal, Fernando Mendoza, será mariscal titular para Indiana. El junior en 2024 completó 68.7% de sus pases con 7.8 yardas por intento. ODU promedió solo 4.6 yardas por jugada en no conferencia el año pasado. Los Hoosiers contra no conferencia promediaron 44.3 puntos y superaron a rivales por 31.5 puntos en promedio. Juega Indiana menos 23.5. Nevada vs Penn State, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Nevada en Penn State 3:30 de la tarde ET. Nevada terminó 3-10 el año pasado con Jeff Choate en su 2ª temporada. Regresan 6 titulares, solo 2 en defensa. Perdieron a sus 3 principales corredores y regresan solo 2 de la línea ofensiva. Los Wolfpack fueron 111 en ofensiva y 90 en defensa de anotación. Permitieron 5.1 yardas por acarreo. Penn State terminó 13-3 el año pasado, eliminado por Notre Dame en semifinales de playoff. Regresan 15 titulares con 9 en ofensiva para James Franklin. La defensa permitió 16.5 puntos por juego. Corrieron 5.3 yardas por acarreo y fueron eficientes en el pase. Chubba Purdy será titular para Nevada. En acción limitada completó 72% con 9.6 yardas por intento, aunque la mayoría de esos números fueron contra un débil Hawaii. Pasó por Florida State y Nebraska. Drew Ayer será titular para Penn State. Completó 66.5% con 8.4 yardas por intento. Penn State, como favorito masivo en casa, aplastó a Kent State 56-0 el año pasado. Nevada está en declive y puede ser golpeado aquí. Juega Penn State menos 44. Temple vs UMass, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Temple en UMass 3:30 de la tarde ET. Temple terminó 3-9 el año pasado. K.C. Killer inicia su primera temporada con la escuela con 10 titulares que regresan, solo 3 en defensa. Los Owls estuvieron cerca del fondo en ofensiva y defensiva, además de ser 123 en pérdidas de balón. UMass terminó 2-10 el año pasado. Joe Arasimiak inicia su primera temporada como entrenador con 7 titulares que regresan. Otro programa en el fondo en ofensiva y defensa. Corrieron mucho el año pasado promediando 3.9 yardas por acarreo. La defensa terrestre fue mala al permitir 5.6 por acarreo. Lo positivo es que cuidaron el balón. Temple iniciará con Ivan Simón en mariscal. Transfer de Rutgers que jugó 8 partidos completando 58.8% con 6.6 yardas por intento. Brandon Rose será titular para UMass.
Transfer de Utah con acción limitada en 3 juegos, 52.8% completos con 4.4 yardas por intento. UMass mostró mejores números ofensivos el año pasado. Los Owls perdieron los 6 juegos de visita y no cubrieron 5 de 6. Están 2-9 contra la línea en sus últimos 11 de visita. Juega Massachusetts más 2.5, Marshall vs Georgia, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Marshall en Georgia 3:30 de la tarde ET, Marshall, terminó 10-3 el año pasado. Tony Gibson inicia su primera temporada con solo 4 titulares que regresan. Hubo controversia al no extender al exitoso entrenador Charles Hough y muchos jugadores se transfirieron. Comparar estadísticas pasadas no tiene sentido con tanto cambio. Georgia terminó 11-3 y fue campeón de la SEC con 2 victorias contra Texas. Los Bulldogs fueron eficientes en el pase y defendieron bien permitiendo 21.9 puntos por juego. Carlos del Río Wilson será mariscal para Marshall. Transfer de Syracuse con pobre efectividad. 47.1% completos, 5.1 yardas por intento, 4 touchdowns y 8 intercepciones. Gunnar Stockton será titular para Georgia. Como suplente de Carson Beck completó 70.3% con 6.9 yardas por intento. El nivel de talento de Georgia es de élite y enfrentan a un Marshall debilitado por la salida polémica de su coach. Juega Georgia menos 39.5, Alabama vs Florida State, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Alabama en Florida State 3:30 de la tarde ET, Alabama, terminó 9-4 en 2024 bajo Kalen DeBoer en su segunda temporada. Regresan 15 titulares. Una vergonzosa derrota de visita en Vanderbilt marcó la campaña, con defensa que permitió 40 puntos. Aún así, los Crimson Tide terminaron novenos en defensa de anotación. El problema fue la producción ofensiva en derrotas ante Tennessee, Oklahoma y Michigan. Florida State terminó 2-10 en 2024 con Mike Norvell en su sexta temporada. Los Seminoles regresan 7 titulares en ofensiva y 8 en defensa. La ofensiva fue pésima con 13.1 puntos por juego y 3.9 yardas por jugada. El pase fue desastroso con 49.1% completos. En defensa permitieron 4.8 yardas por acarreo. T.J. Simpson será titular para Alabama. En 3 temporadas como suplente completó 58% con 7.6 yardas por intento. Thomas Castellano será titular para los Seminoles. Mariscal corredor que completó 61.5%. Fue bancado por Boston College el año pasado y entró al portal de transferencias. En las semanas 9 y 11 contra Syracuse fue ineficaz. No quiero respaldar a este equipo de Seminoles. Juega Alabama menos 13.5, Coastal Carolina vs Virginia, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Coastal Carolina en Virginia 6 de la tarde ET, Coastal Carolina, terminó 6-7 el año pasado con el entrenador Tim Beck en su tercera temporada. Los Chanticleers regresan con 9 titulares en ofensiva y solo 3 en defensa. Fueron un equipo ofensivo débil que tuvo problemas con la precisión de pase. Defensivamente permitieron 32.5 puntos y 422 yardas por juego. Virginia cerró 2024 con marca de 5-7 bajo el entrenador Tony Elliott en su cuarta temporada. Regresan 14 titulares. La ofensiva fue pobre con apenas 21.6 puntos por partido y su ataque terrestre solo promedió 3.5 yardas por acarreo. Los Caps también fueron flojos en defensa al permitir 30.2 puntos y 277 yardas aéreas por juego. El transfer de Maryland, MJ Morris, será mariscal titular. Completó 59% de sus pases en acción limitada el año pasado con 5.7 yardas por intento. Chandler Morris será titular para Virginia. Transfer de North Texas, completó 63% con 7.4 yardas por intento. Los Caps tendrán mayor volumen aéreo con Morris como QB. Ambos equipos tienen mucho por mejorar en defensa. Juega Coastal Carolina y Virginia al over 58.5. New Mexico vs Michigan, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. New Mexico en Michigan 7:30 de la noche ET, New Mexico terminó 2024 con marca de 5-7. Jason Eck inicia su primera temporada como entrenador tras la salida de Bronco Mendenhall a Utah State. Los Lobos regresan con 7 titulares en ofensiva. Anotaron bien el año pasado con 34 puntos por juego y 6.8 yardas por acarreo. El mariscal fue ineficiente y la defensa terminó 127 en anotaciones permitidas con 38.3 por partido. Michigan terminó 8-5 el año pasado bajo Sherrone Moore en su segunda temporada.
Los Wolverines regresan con 14 titulares. Fueron débiles en ofensiva con 22 puntos y solo 286 yardas por juego. En defensa, contuvieron a rivales con 19.9 puntos, 3.1 yardas por acarreo y 6.5 por intento aéreo. Jack Lane será titular para New Mexico. El año pasado en FCS Idaho completó 54.7% de sus pases. Bryce Underwood será titular para Michigan, un freshman. La defensa de New Mexico no podrá con la velocidad y atletismo de los Wolverines. Van con un QB inexacto de FCS. Mala señal para los Lobos. Juega Michigan menos 34.5. UTEP-vs Utah State, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. UTEP en Utah State 7:30 de la noche, ET. UTEP terminó 3-9 el año pasado bajo Scotty Waldron en su segunda temporada. Los Miners regresan con 11 titulares en ofensiva. El ataque fue débil con 19.1 puntos por juego y 3.3 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron 33 puntos y 405 yardas por partido. Utah State cerró 4-8 en 2024. Bronco Mendenhall inicia su primer año con 8 titulares que regresan, solo 2 en ofensiva. Los Aggies fueron productivos con 31.5 puntos y 452 yardas por partido, pero defensivamente malos al permitir 39.9 puntos y 480 yardas. Malachi Nelson será titular para UTEP. El transfer de Boise State vio acción limitada en 3 juegos, completando 70.6% con 7.5 yardas por intento. Bryson Barnes será titular para Utah State. Jugó 8 partidos el año pasado con 61.1% y 6.8 yardas por intento. Los Aggies tuvieron ofensiva en 2024, UTEP fue débil en ambos lados. Mendenhall puede mejorar la defensa. Utah State anotó 39 puntos por partido en sus 6 en casa. Juega Utah State menos 6. UTSA-vs Texas A&M, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. UTSA en Texas A&M 7 de la noche, ET. UTSA terminó 7-6 el año pasado bajo Jeff Traylor en su 6ª temporada. Regresan 11 titulares, solo 2 en defensa. Promediaron 32.2 puntos por juego y fueron segundos en jugadas ofensivas por partido, lanzando casi 40 veces por juego. Defensivamente permitieron 32 puntos con 277 yardas aéreas. Texas A&M terminó 8-5 el año pasado con Mike Elko en su segunda temporada. Regresan 15 titulares, incluyendo su mejor corredor y una línea experimentada. Defendieron bien el año pasado. Fueron buenos corriendo pero tuvieron problemas lanzando. Owen McCown será titular para UTSA. El senior completó 63% con 7.3 yardas por intento. Marcel Reed será titular para los Aggies. El año pasado completó 61.3% con 7.8 yardas por intento y es amenaza por tierra. Un año más de experiencia ayuda a McCown. Ambos equipos tendieron al over la temporada pasada. Los Roadrunners están 12-5 al over en sus últimos 17 juegos. Los Aggies están 12-8 al over como favoritos. La defensa de UTSA fue floja. Juega UTSA y Texas A&M al over 56.5. Missouri State vs USC, predicción de fútbol americano universitario, 30 de agosto de 2025. Missouri State en USC 7:30 de la noche, ET. Missouri State terminó 8-4 en su última temporada en FCS. Ryan Beard entra en su tercera temporada y regresa con 9 titulares, ahora en FBS. Muchos de sus mejores jugadores ya no están. En FCS permitieron 30 puntos y 5.8 yardas por jugada. Varias piezas claves de la defensa se marcharon. USC terminó 7-6 el año pasado bajo Lincoln Riley en su 4ª temporada. Los Trojans regresan con 16 titulares. Promediaron 5.2 yardas por acarreo y 292 yardas aéreas. La defensa contra el pase fue mala al permitir 68% de completos. Jacob Clark será mariscal para Missouri State. En FCS completó 70% con 9.6 yardas por intento. Jaden Mayaba regresa como titular en USC. Jugó 7 partidos el año pasado con 59.8% completos y 7.1 yardas por intento. Demasiado cambio en Missouri State y deben manejar la velocidad de USC. La continuidad de los Trojans es clave. Juega USC 35.